Y ahora entramos ya en la fase de instrucción del sumario, a partir del artículo 299. Te dice que el sumario es un expediente de instrucción de delito de más de 9 años de prisión y consiste en las actuaciones encaminadas a preparar el juicio, por ejemplo, investigar el delito, los expedientes, las diligencias, asegurar y detener al delincuente, ponerlo o dejarlo en libertad o prisión preventiva, un montón de cosas que se realizan. Entonces, en ese sentido, también incluyen las responsabilidades pecuniarias, el dinerito, más que nada por si hay que embargarle y después cuando finalice todo, de esa forma puede pagar. En el artículo 301 te dicen que las diligencias del sumario serán reservadas, no secretas, reservadas, y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral. O sea que durante la instrucción, toda la instrucción son reservadas. Una vez se abre el juicio oral, automáticamente ya están a pie para cualquier persona. ¿Qué diferencia hay entre secreto y reservado? Pues las secretas son para todos, excepto para el juzgado y el Ministerio Fiscal. Nadie más puede saber nada del tema. Eso es cuando son secretas. Y cuando son reservadas, las partes también tienen acceso a toda la información. Y es este caso. El sumario son reservadas, las partes lo saben. Y también te dice que como son secretas, el abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelase algo del contenido de ese sumario, pues será corregido en multa de 500 a 10.000 euros. Cágate, lorito. Por otro lado, esa misma multa se le impondría a cualquier otra persona que, no siendo funcionario público, cometa la misma falta. Y después te dice que el funcionario público, si es el caso, incurriría en responsabilidad que le ponga el Código Penal. Vamos, en este caso lo consideran delito y se le abre un expediente, si es funcionario público. El artículo 302 te dice que las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en las diligencias del procedimiento. Evidentemente, si eres parte del proceso, puedes solicitar a lo mejor testigos, puedes aportar pruebas, etc. Pero te sigue diciendo este artículo que, no obstante, si el delito fuere público, podrá el juez de instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal o de cualquiera de las partes personadas o de oficio, él mismo, de oficio, declararlo mediante auto, porque es el juez, total o parcialmente secreto, ojo, para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes. Ahora voy a explicar el motivo por el cual hace eso. Esto quiere decir que durante un sumario, la investigación, o sea, la instrucción del sumario, puede ser larguísima, puede ser de días, de meses, semanas, años. Pues durante todo ese tiempo, vale, no implica esto. Ahora, en cualquier momento puede, por algo que se haya destapado, que tanto el Ministerio Fiscal como alguna de las partes implicadas, como el mismo juez de oficio, claro, si lo pide el juez es de oficio, pero si lo pide el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes, se lo piden al juez para que por auto decrete total o parcialmente secreto para todas las partes personadas ese procedimiento. Quiere decir que por tiempo no superior a un mes,
se mantendrán en secreto todas las actuaciones. En secreto hemos dicho antes que es que solamente lo puede saber el juez o el magistrado fiscal. Las partes no pueden enterarse de lo que se está haciendo, ni investigando, ni a dónde se va, ni nada de nada. Eso se suele hacer para evitar el riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona, o también para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso. Porque imagínate que dentro de esa investigación hay implicados que a lo mejor crees que es un testigo y es el delincuente. Entonces, si tú como parte te vas enterando de por dónde va el proceso, automáticamente puedes destruir pruebas. Pues también. Por otro lado, te dicen también que el secreto del sumario deberá alzarse, o sea, abrirse, con al menos 10 días de antelación a la conclusión del sumario. La conclusión del sumario es cuando finaliza la fase de instrucción y ya se va a pasar a juicio. Vale. ¿Qué pasa? Que no se puede pasar directamente de secreto a juicio. Tienen que dar un margen de 10 días para que la persona se pueda defender si han aportado unas pruebas que tú consideras que te están perjudicando. Entonces, te dan un mes de secreto de sumario, secreto, que quiere decir que solo el juez y el Ministerio Fiscal son los únicos que saben del tema, y cuando se alza el sumario, el secreto del sumario, que ya pueden entrar las partes a saber qué ha pasado, te dejan 10 días antes del juicio para averiguar qué es lo que han estado haciendo y poder defenderte por si hay algo que te pueda perjudicar. Son 10 días. Una vez pasados esos 10 días, ya se considera que el sumario, la instrucción está lista y ya se pasará a otra fase. Y el 303 nos dice que la formación del sumario, ya sea de oficio o a instancia de parte, corresponde a los jueces de instrucción, bueno, o de violencia sobre la mujer, según el caso, ¿vale? ¿Y qué más nos dice? Pues que en el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, que son tribunales, la instrucción la hace un magistrado de la sala de lo penal y el enjuiciamiento y fallo lo hacen el resto de magistrados de esa misma sala de ese magistrado que hace la instrucción. Hasta ahí bien. Pues nos dice la ley que el Tribunal Supremo cabe la posibilidad de que le pida el trabajo a un juzgado de instrucción para que en vez de que el magistrado de su sala de lo penal instruya una causa, la instruya ese juzgado de instrucción al que le pide el favor. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues eso existe. Así que el propio juez de instrucción puede hacer todo el trabajo por delegación del Tribunal Supremo y después enviárselo todo a esa sala que se habrá asignado, donde habrá mínimo 3 magistrados, que uno de ellos es el que se lo estudiará todo para pasárselo al resto de compañeros, que son los que harán el enjuiciamiento y fallo. Y en este caso, el juez de instrucción no concluye el sumario. Por un lado, la justicia ordinaria, si se metiese en temas de aforados por alguna emergencia o urgencia, automáticamente tiene un plazo de 3 días para pasar o remitir toda la información al tribunal correspondiente, y en ese plazo, que en ese momento, pues resolverá sobre si incoa el sumario. Y por otro lado, te dice que el juez de instrucción en estos casos de aforados nunca puede incoar un sumario. Eso solo lo puede hacer el tribunal correspondiente, pero sí puede hacer las primeras diligencias, o sea, la instrucción, a eso sí. Y ya entramos en la formación del sumario. El artículo 306 de la LECRIM nos dice que los jueces de instrucción formarán los sumarios de los delitos públicos bajo la inspección directa del Ministerio Fiscal, o sea, del fiscal del tribunal competente. Se hace
bajo la inspección directa del fiscal ante el LAG, que es el que da la fe. Vale. Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para el tribunal del jurado, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante él. O sea, que también en el tribunal jurado, automáticamente al Ministerio Fiscal. Y cuando los órganos judiciales necesitan los medios técnicos precisos, el fiscal podrá intervenir en todas las actuaciones de cualquier procedimiento penal, incluida la comparecencia del artículo 505 mediante videoconferencia. A ver, la comparecencia del artículo 505 es si tenemos a un detenido y tenemos que ponerlo en prisión o en libertad. Pues incluso ahí también el fiscal tiene que estar implicado. El artículo 308 es muy importante porque te dice que inmediatamente que los jueces de instrucción tuvieren noticia de la perpetración de un delito, el secretario judicial, que es el LAG, lo pondrá en conocimiento del fiscal de la respectiva audiencia. O sea, como es un sumario, más de 9 años, va o a la audiencia provincial o a la audiencia nacional. Pues se lo comunica el LAG del juzgado de instrucción que va a instruir ese sumario, ya se lo comunica al fiscal y al presidente de esa audiencia, de que, ojo, que aquí vamos a instruir un sumario. Tenedlo en cuenta porque dentro de X tiempo vais a tener que hacer el enjuiciamiento. Pues en esa comunicación, el LAG o secretario judicial comunica el hecho, las circunstancias y el autor dentro de los 2 días siguientes a la instrucción, avisa al fiscal y al presidente de la audiencia correspondiente. Puede ser la audiencia provincial o la audiencia nacional. El artículo 309 te dice que debes de esperar las órdenes del tribunal competente si tienes que detener a un aforado, por ejemplo, o a tomar medidas contra él. Pero, ¿qué pasa? Que si el delito da motivo a la prisión preventiva porque es un aforado que tiene una metralleta y está matando a gente, y el presunto culpable, aforado, hubiese sido sorprendido infraganti, o sea, en el acto, pues en ese caso podrá ser desde luego detenido y preso sin perjuicio de lo dispuesto en ese párrafo en el que te dice que tienes que esperar a las órdenes del tribunal. El artículo 309 bis de la Ley CRIM te dice que en caso de tener claro quién es el delincuente y si es delito atribuido al jurado, al tribunal del jurado, si por casualidad el juez de instrucción incoa por equivocación un sumario, el Ministerio Fiscal o las partes personadas o el propio investigado podrán instarlo y el juez debe resolver en plazo de una audiencia. O sea, podrán instarlo quiere decir que podrán comunicarle al juez que se ha equivocado y no es un sumario, sino que corresponde por delito al tribunal jurado. Entonces, el juez por una audiencia debe de resolver. Una audiencia se refiere a un día. Si por lo que sea el juez está R que R y no da pie a incoar el procedimiento del tribunal jurado, las partes podrán recurrir en queja ante el tribunal correspondiente, que en este caso es la audiencia provincial. Y esta debe de resolver antes de 8 días. El artículo 311 te dice que, por ejemplo, tanto el Ministerio Fiscal como las partes pedirán unas diligencias con respecto al sumario que se ha incoado, ¿vale?
el juez puede denegarlas. En el caso de que las deniegue mediante auto, porque es el juez, en el caso que las deniegue, se podrá interponer recurso de apelación. Estamos en el sumario. Hemos dicho que previamente al recurso de apelación, en una instrucción, siempre va previamente reforma, pero aquí no te lo dice. Y te sigue diciendo el párrafo que será admitido en un solo recurso, en un solo efecto. En un solo efecto quiere decir que no se paraliza la instrucción, se sigue adelante, ¿vale? Para ante la respectiva audiencia o tribunal competente. Pues yo aquí entiendo que primero se ha pedido reforma, aunque no te lo diga, y posteriormente se pide apelación. Por eso te dice para ante la respectiva audiencia. Es el truquillo, porque si no, no se entiende. Estamos hablando de la 1882 y la parte del sumario. Si estuviésemos en las diligencias previas, que es el abreviado, que es el siguiente juicio, ya es diferente, pero ya se verá. Luego haré una especie de separación o tabla con las diferencias entre ambos. Y en este mismo artículo te dice la ley que si el Ministerio Fiscal, el fiscal, está lejos del juzgado de instrucción, en vez de poner apelación, se pondrá queja directamente al superior. Y el artículo 314 nos dice que las diligencias pedidas y denegadas en el sumario por el juez de instrucción podrán ser propuestas de nuevo en el juicio oral. ¿Por qué? Son diferentes jueces. Uno hace la instrucción y el otro el enjuiciamiento y fallo. O sea, la vista, el juicio. ¿Qué pasa? Que si un juez de instrucción te la deniega, tú te esperas a la chita callando y al siguiente se la pides. Así que, según el artículo 314 de la LECRIM, si pides diligencias y te las deniega el juez, estamos en la fase de instrucción en el sumario, puedes volverlas a pedir en el juicio oral, que eso lo lleva ya el siguiente juez, el que está por encima en el tribunal. El artículo 321 te dice que los jueces de instrucción forman el sumario ante los secretarios judiciales, o sea, ante los LAJ. Y anteriormente en el 306 habíamos dicho que es bajo la inspección del Ministerio Fiscal. Eso se tiene que saber diferenciar. O sea, los jueces de instrucción forman el sumario bajo la inspección del Ministerio Fiscal y ante sus LAJ, sus secretarios judiciales, que son los que dan la fe de todo lo que está pasando. De ahí nos pasamos al 323, que te dice la ley que si hubiera que practicar alguna diligencia del sumario que estuviera fuera de la jurisdicción de un juez en concreto, pero que esté próximo a ella, con la finalidad de no demorarla, puede éste practicarla dando inmediato aviso al juez competente. Eso es muy importante. En el artículo 306 dije que los jueces de instrucción formaban el sumario, que es la fase de instrucción, bajo la inspección del Ministerio Fiscal, ¿vale? Pues en el 321 nos dice que los jueces de instrucción forman el sumario, lo mismo, ante sus secretarios, ante los LAJ. Vamos a ver. Que quede claro, el juez de instrucción forma el sumario bajo la inspección del Ministerio Fiscal, que es el que está observándolo todo, y ante los LAJ, que son los que dan fe de todo. Vale. Y en el 323 nos dice que cuando tengamos que hacer una diligencia de un sumario fuera de nuestra jurisdicción, pero muy próxima, ¿qué pasa si no da tiempo? El propio juez de instrucción podrá ejecutarla por sí mismo, pero tiene que dar de inmediato aviso al juez competente de la zona.
Tú imagínate, estás metiéndote en un terreno que no es el tuyo. Entonces tienes que decirle que por lo que sea necesitas urgente algo y como estás al lado vas y lo haces tú. Avisando al juez competente no puede haber ningún problema.